¿Y será que cuando están bailando ahí, no se sabe mucho la música, capaz que le pones no sé, carnaval, murga, y parece que están bailando murga? Están bailando murga. ¿Qué es lo que podrías hacer mañana en el MAM? Exactamente, ya te vi venir, porque mañana en el MAM, como los jueves del MAM, es con música con entrada libre, va a estar Apariencia Delictiva, nostalgiar con el carnaval, así que aprovechen, vayan al MAM, que además, como siempre les decimos, disfrutan del paseo de servicio, del paseo gastronómico, que es muy interesante para la pancita. Exactamente, y bueno, y de todo, porque siempre es un placer ir al MAM, ya saben, MAM, Mercado de Historias, Mercado... ¿La historia? Muy bien. ¡Pay! ¡Qué divino! Porque no puedo parar de enganchar, porque si no van a decir, vos solo venís a enganchar. Hablando de historia, claro. Gracias, lo enganchás vos. Hablando de historia. Muy bien, y hablando de historia, miren lo que tenemos acá. Como les contamos al principio del programa, tenemos este libro del barrio La Mondiola, 110 años de historia entre el mito y la memoria. Y tenemos el placer de hablar a partir de este momento con su escritor, que es Julio Garategui, que además de ser escritor es artista plástico, investigador de la historia afrodescendiente de nuestro país, y es uno de los impulsores de la comisión vecinal Vivir La Mondiola, que busca preservar la memoria y la identidad de uno de los barrios de nuestra Montevideo. Así que ya lo recibimos con un fuerte aplauso a Julio Garategui. Gracias por estar Julio, bienvenido. Y exfutbolista. Es verdad, me faltó eso. Y es la primera vez que me aplauden y no me tiran con nada. No, ¿por qué? Todo abrazo, con flores. No, que me tiraban con cariño. Ah, con cariño, excelente. Bueno, querido, pregunta de orden, ¿viste? En pensar, porque parece es como un libro que se escribió durante mucho tiempo. Uno pensaría. Pero no digo que se haya escrito directamente en papel. Quizás lo empezaste a escribir en tu cabeza, en tu corazón. ¿Cuándo inicia este camino? Mira, yo vuelvo a Montevideo después de varias vueltas por esos mundos de Dios y me encuentro con que le decían Pocitos Nuevos. Yo, ¿Pocitos Nuevos? Sí, Pocitos Nuevos, si no Pocitos. Digo, no, pero esto es La Mondiola. No, cuando se vende una casa, un edificio, aparece en los diarios Pocitos Nuevos. Digo, caramba, la avaricia se está tragando la historia. Y empecé, de esto ya te digo, hace 10 años fácil, o más allá, que empecé a hablar con los vecinos, con los viejos que ahora están jugando al truco con Satanás, todos ellos, pero que empecé a recopilar, bueno, contame, los Escarpita, italianos fundadores del barrio. Chetano, ¿cómo es eso de que esto es Pocitos Nuevos? ¿Qué es La Mondiola? ¿Y por qué se llama La Mondiola? Porque mi madre, que con 19 años, después de ser sirvienta en Pocitos, cruzó el arroyo y se vino a La Mondiola, siempre dijo, La Mondiola, La Mondiola. Y dice, mira, la historia es hermosa, mágica y simple. Piria tenía una cantera, allí que iba desde Luis Lamas a más o menos Julio César, después 26 de marzo, y en ese perímetro estaba una cantera. Y allí eran la mayoría italianos, y después habían gallegos, negros, porque hay una cosa que es muy linda, y me gusta recordarlo siempre. Nuestro barrio fue fundado por 5 comunidades, de pobres entre los pobres, judíos, armenios, italianos, gallegos y criollos blancos y negros. ¿Cuál de todos ellos venía disparando con más velocidad de las angustias? Habían sido en Europa carne de cañón, los criollos y negros acá carne de la explotación. Encontraron un espacio que era tierra de nadie prácticamente. Se puede decir que fueron los inventores de los asentamientos, que era entre el buceo, que sí ya tenía su personalidad. Allí Oribe había instalado la aduana, ¿verdad? Y Pocitos, que años atrás había sido fundado, fue Nuestra Señora de los Pocitos, que bueno, el nombre viene de la doya, y la doya a la vez toma el nombre de ese trabajo que hacían las negras, haciendo pocitos, aguadas, para poder lavar la ropa. Esa es una historia maravillosa que si tengo tiempo se las cuento. Instaurado allí, esa gente empezó a levantar, como decía Liber Falco, los anchos de lata por fuera y por dentro de madera. Y era eso. Y allí, de las chircas, entre las piedras, empezaron a levantar sus casas.
pobres de verdad, fíjate que eran picapedreros. Los otros gallegos que se jugaban la vida en el Fermín Ferreira, porque el Hospital Fermín Ferreira de leprosos y tuberculosos se había edificado, digamos, como decimos nosotros, en la vereda de enfrente, donde ahora está el World Trade Center y el Shopping Montevideo y toda esa historia. Yo supe verlo porque, aunque ustedes no lo crean, y no es de coqueto, tengo 85 años, ¿verdad? No, claro. Entonces, yo no lo podía creer cuando te vi. Dije, este hombre no nació en el 38. me pasó cuando la pandemia y me fui a vacunar, estaba en la cola y viene la enfermera y me dice, no, señor, usted está en la cola del otro lado. No, yo tengo 84 años. Me dice, a ver, muéstrame la cédula. ¿En serio? Muéstrame la cédula. Le digo, pa, ¿no seré inmortal, che? ¿Vos sabés que me estoy asustando? Bueno, el asunto fue ese, que se creó en ese espacio inhabitado, se empezó a habitar por esta gente. ¿Qué traían? Traían una dignidad encima. Tenían unas ganas de seguir viviendo y tenían ganas de ser reconocidos como seres humanos. Fíjate la persecución a los armenios. ¿De dónde venían los judíos, los gallegos y los italianos, pasando más hambre que sed en Europa? Todos perseguidos. Y los criollos y los negros del fondo del latifundio. Y encontraron en la paz de la pobreza el camino de la redención. Es una maravilla. Los abuelos, esos, tienen como nietos universitarios. Podemos hablar de una serie de médicos que son vecinos, y podemos hablar de gente como si Eduardo Galeano. Sí, Eduardo Galeano. El mismo que jugaba con nosotros, el hermano era el que jugaba la pelota en la calle, Eduardo miraba. Y bueno, Federico García Vigil. Unas personalidades, pero te hablo de Alfredo Castellanos. Sí. Te estoy hablando de Gravina, de Julio Rodríguez, en un boliche que se llamaba Las 2B, porque eran Verdes y Bonora, los últimos dueños. Ese boliche fue posta de diligencia. El sitio de Montevideo, en 1840 y poco fue. Mi memoria es un agujero constante, ¿viste? No, pero está. No parece. Oribe mandó poblar esa zona. El primero en tratar de poblar esa zona fue Oribe, cosa que el Partido Nacional lo ignora. Y hablando con uno de ellos un día le dije, ustedes dejaron que se demoliera este boliche, que es histórico. Aquí pasó gente maravillosa. Lo demolieron y dejaron como prueba de la barbaridad un triste edificio, una mole de ladrillo que hasta los arquitectos se deben sentir avergonzados de haber levantado eso y haber destrozado un trozo de la historia. Un día hablando con Arana, me dice, negro, lo que tenés que hacer ahí es poner, edificar, colocar un trozo de pared o algo que diga quiénes estuvieron acá. Recuerdo una placa. Y recordar que acá estuvo Las 2B. Primero posta de diligencia, fíjate vos. Luego de la familia Facio, bueno, y otra serie de familias muy viejas del barrio pasaron por allí hasta terminar en ese boliche increíble, donde, yo no sé, la gente que te puedo nombrar, pasaron tantas cosas lindas. ¿Qué pasaba en la cantera de Piria? La cantera fue increíble, porque el señor Piria, que me perdonen sus admiradores, fue un explotador de primera clase, ¿verdad? Ascendió a la historia y a la fortuna usando como escalera los brazos de los obreros. En una oportunidad, cuando en Pan de Azúcar los obreros se levantan en huelga, los picapedreros, vienen para Montevideo a solicitar el apoyo de los picapedreros de allí, de La Mondiola. Todavía no se llamaba La Mondiola. El nombre de La Mondiola aparece en 1911. Y Piria los mandó a deprimir. Hubieron heridos, muertos, volvieron, perdieron la huelga. Sin embargo, yo cuando me pongo a leer la historia de Piria, que fue uno de los fundadores de allí, de esta zona del barrio, ¿no? Digo, pero tanta maravilla, es cierto que la historia la escribe el que gana. Claro, la historia la escribe el que gana. Un sitio donde los obreros marcaron pauta. En ese arroyo, hoy de los Pocitos, se llamaba Arroyo de los Silva, en una oportunidad las lavanderas eran negras,
lavaban allí en las márgenes, por eso lo de los pocitos, porque hacían esas aguadas. Fueron expulsadas, intentaron expulsarlas, con el cuento de que contaminaban las aguas, y que fueron salmones. Contracorriente, nadie puede contaminar un arroyo en la desembocadura. Era la excusa, porque Pocitos venía avanzando, los terrenos se venían cotizando. Previsores, porque no es como nosotros que pensamos para mañana, no, ellos piensan para dentro de 10 años. Ya tienen una partida de ajedrez, ya tienen todas las piezas en movimiento. Las quisieron expulsar. Y cosa curiosa y maravillosa, ocuparon el lugar de trabajo y se levantaron en huelga. 1902. No hay libro de historia que lo consigne. Sin embargo, esas mujeres dieron ejemplo de lo que es la voluntad y el deseo de salir de la pobreza, entrar a la miseria. Porque hay una diferencia muy grande entre la pobreza y la miseria, ¿verdad? Yo fui un gurí que perteneció a esa pobreza, pero nunca conocí la miseria. Nunca conocí la miseria. Se levantan en huelga, las reprimen, 50 negras presas, las golpearon, les quisieron cobrar una multa que nunca pagaron. ¿Y qué sucedía? ¿Y por qué 50? Pues es una cantidad muy numerosa. Lo que pasa es que a medida que se llevaban una, aparecía otra. Y así, se iban sustituyendo. Y pasó una cosa bien increíble, o no tan increíble, suele suceder ahora que tenemos conciencia de clase. Las sirvientas de Pocitos eran negras también, la mayoría de ellas. También había algunas gallegas y eso. Y empezaron a ponerse nerviosas y a conversar acerca de las... Y esto se está poniendo feo. Por otra parte, la palabra solidaridad tiene unas raíces muy profundas en la mondiola. No en Pocitos, ni en Pocitos nuevos. Gallegos, judíos, italianos, hicieron lo que hoy sería una olla popular, ¿verdad? Todos ponían un manguito. O sea, entonces, las familias de las aldeas se pudieron mantener. No quedaron solas, no quedaron aisladas. Mantuvieron la huelga y los patrones, viéndose muy presionados y con el temor de que las sirvientas se les levantaran en huelga también, entraron a reflexionar y pensaron, si esto sigue para adelante, vamos a tener que trabajar. ¿Quién les lavaba? ¿Quién les planchaba? ¿Quién les lavaba los pisos en cada rodilla? Se terminó aquella cosa de que nosotros podemos. No, ustedes pueden cuando tienen el poder, pero cuando hay un poder superior, que es el sentido de solidaridad, que es el sentido de pertenencia, ahí primero se equilibran los poderes y después permanece, la justicia. Y en este caso, esas mujeres lograron torcerle el brazo a la Intendencia de Montevideo en ese momento y tuvo que permitirles que siguieran desarrollando sus labores. Estuvieron hasta, estoy hablando de 1902, estuvieron hasta 1927-28, que fue cuando se empezó a canalizar el arroyo de los Pocitos, cuando se empezó a construir el Estadio Centenario. Claro. Estadio cuyo arquitecto fue Escaso, un vecino de la Mondiola. Y Julio, cuando hablas, porque en el título decís 110 años de historia entre el mito y la memoria, ¿qué mitos hay unos mitos maravillosos. En el barrio? El de la degollada de las 2B. Dice, yo lo conocí, yo cuando gurí tiraba la 2B con los pescadores y luego me llevaba a mi casa como pago media bolsa de arpillera de pescadilla y mi vieja me quería pegar porque decía, ¿yo qué hago con todo eso? Y entonces volanteaba pescados en el barrio. Resulta que Julio, el manco, un día cuenta una historia. Que había, porque allí hubo un crimen terrible. Siendo posta de diligencia, un día cayó un paisano buscando a una mujer que se había refugiado allí. Cuando la vio, la persiguió, ella salió disparando y perdió un zapato. Y se aferró de la reja que tenía la pulpería. La degolló y se fue. Nadie más preguntó nada. Eso fue real. Eso fue real. Sucede que ahora viene que uno de los compadres del boliche, copa va, copa viene, contaba cada tanto ese cuento y que se le había aparecido la degollada. Sí, el espíritu, era como uno de los mitos que quedó. Que surge de la memoria de las piedras y que sí, que en el tiempo... Pues nosotros estábamos muy cerca del cementerio del Buceo. Claro, en el barrio era muy común
Claro. las aparecidas, los fantasmas, Claro. pero por favor, No. yo me quedé escuchándolo. Uy, ¿y el nombre de la mondiola? Bueno, ahora después te lo Ibas cuento. ahí, estás Después te lo guardando cuento. así como... Te cuento la degollada que está fabulosa. Bueno, la cuestión que empezaron porque se timbiaba hasta ver si se asomaba y decía, llueve, no llueve, te juego. Pum, timbiaba, ¿viste? Y era una timba sagrada porque se timbiaba por plata, pero no era ilícita porque el comisario de la 10ª barajaba el naipe. Entonces, no era clandestino, estaban amparados por la ley. Bueno, la cuestión que cuando te dijo eso empezaron las apuestas. No, que sos un mentiroso, que no, que sí, que... Y uno de ellos, que yo ahora no me acuerdo, en el libro está el nombre, dice, yo no le tengo ningún miedo a ninguna aparecida trasnochadora. Dice. Yo me quedo acá en el boliche y a qué no aparece. Y empezaron, que te quedás, que no te quedás. Bueno, se quedó en el boliche. Pero dijeron, va a zafar. En cuanto aparezca la degollada, vamos a clavarle la... Porque había un lugar... Ah, dejarlo encerrado. Omití eso, había un lugar que se llamaba la biblioteca, que es donde se timbiaba. Entonces, bueno, se metió en la biblioteca. Bueno, entonces, otro de ellos dice, no, le metemos las tablas, aparece la aparecida, este loco va a querer zafar, le va a venir un ataque cardíaco o se va a enloquecer. Sí, tenés razón. Y uno de ellos, muy perspicaz, dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner un hilo en la puerta al lado de afuera. Si se pianta, venimos y encontramos que el hilo está cortado. Y habían apostado. Si él ganaba, el que se quedaba adentro, había que pagarle una botella de añeja ANCAP. Whisky 10 puntos. Ahora, si perdía, le pagaba la vuelta a todo. Claro. Que era también una inversión. Que chupaban más que un camello en el desierto. Entonces, llega la noche, viene con el jergón, una botella para pasar la noche, le da el trago y se queda. Al otro día, Bonora, que era uno de los dueños del boliche, todo el mundo atrás de él abrir. Y miran, estaba intacto el hilo en la puerta. Se había quedado adentro. Abren y encuentran al desafiante abrazado a la botella y dormido. O sea que si vino la aparecida no se enteró. ¿Qué fue lo que dije? Entonces no querían pagar la apuesta. Claro, No, este loco se mamó y dice que va a pagar la apuesta y se enteró de que el mundo existía. Bueno, ahí llegaron a un acuerdo y quedó nulo. Y uno de ellos dijo, aparte del hilo, vamos a poner harina en el piso. Cosa que van a aparecer las pisadas. En el apuro por ver, se olvidaban de la harina. Bueno, llegaron a un acuerdo. Y el encargado de poner la harina en el piso fue el encargado de limpiarla. Claro. Entonces estaba limpiando y había la huella de un pie descalzo. Creero. Vamos. Era el encargado de la padrilla. Durante 5 días no prendió el fuego. Cuando al 6º día prendió el medio tanque, puso una tirada de asado, 5 chorizos y nunca comentó nada. ¿Qué me dicen? Yo por la duda que las brujas dicen Sí, que entran sí. por las ventanas. Que las hay, ¿cómo es? Que las hay, las hay. Sí, que las hay, las hay. Si son brujas jóvenes, dejo la puerta abierta, Nos pero de lo queda- contrario, tranco hasta la ventana. Nos queda el tiempo. Nos queda muy poco tiempo. Es un placer escucharte, Te realmente. cuento lo de la mondiola. Eso Eso. quería, porque me parece que el nombre identidad, además. Si no quedó en sobre deuda. todo. Bueno, el asunto es ese, en la cantera de Piria, al mediodía, los obreros hacían un fueguito y el asado. En la época en que el asado era una comida popular, debe ser de otro planeta. Bueno, y resulta que cuelgan una bondiola, que era el fiambre que morfaban los italianos, hacían Claro. la picada y después le daban al asado y al vino. El Tano cuelga y dice, hoy comemos debajo del árbol donde está la bondiola. Y el criollo inmediatamente hizo la traducción. Pues dice, vos, hoy comemos abajo el árbol donde está la mondiola. Por aquello de que boñato es muñato, Claro, es ¿viste? verdad que sí. Entonces, se colgó la voz. La mondiola. Y como era una zona, era un vaso que no tenía nombre, empezaron. Vos, la gallega costurera, dice, mira, del árbol de la mondiola, 20 metros para el costado, o 2 cuadras. Y se empezó a poblar y a expandirse. Porque era un sitio, ya te digo, poco menos que inhabitable en sus comienzos. Claro. Un hospital de tuberculosos, una cantera donde 2 por 3, cada vez que ponían la dinamita para explotarlo, marchaba alguno junto con la piedra.
eran héroes. Ahora, mi indignación fue mucha porque digo, ¿cómo no respetar la decisión de los abuelos? ¿Cómo dejar de lado el nombre y el bautismo de un barrio que no tuvo corte de cinta, no hubo parafernalia, no vino un cura a bautizarlo? Salió simplemente de una palabra mal pronunciada. Caramba, qué belleza, Qué belleza, es claro, poético. Y a partir de eso, ese árbol que cobijó a esos obreros, creo que su sombra cobijó a todo un barrio para que de aquella zona donde la humildad andaba de chancleta y cuando no a pie descalzo, se convirtiera en esto que hoy es un barrio señorial. 300 años de Montevideo. No se puede dar el lujo a Montevideo de ignorar una barriada y los personajes que allí vivieron. Porque ya te digo, como te decía Eduardo Galeano, y te decía, yo qué sé, El Flaco Castro. el Flaco Castro, toda la gente del boliche de ahí, del taller de los inútiles, ¿verdad? ¿Cómo dejarlo de lado? Cuando en Buenos Aires, yo ahora estuve en Buenos Aires presentando el libro en San Telmo, vas y todos los boliches Todo tiene una placa, todo. Exacto. Y si no, un boliche glorioso. Julito, por ahora en nuestra Madrid. placa Patrimonio. y nuestro patrimonio está acá, lo tenemos acá. Muchísimas Y gracias. agradecidos de verdad por tu presencia, por contarnos No, todo el esto, por agradecido soy escuchar. yo. Y si no me echan, me quedo una semana más. Y decirle a toda la gente que vaya Considero los a buscar nervios. este Y a libro. conocer la historia Y a de la conocer la Mondiola. historia y a defender y a reivindicar. Recién ahora lo estoy poniendo en librería, pero si no me llaman al teléfono y yo Ya está, perfecto. salgo hasta en el ómnibus. Salió y se Bien. puso a la venta. Bueno, Muy No, bien, chiquilines, un placer. no nos paramos por muchísimas tema de planos de cámara, pero estamos de pie acá aplaudiéndote. por favor. Gracias.